Hola, bienvenidos a la segunda parte del Jardín Secreto 2. En este video les voy a enseñar cómo tener un jardín agradable, cómo mantener ese jardín. Entonces vamos a ver varios pasos cómo llegar a tener el jardín que Dios quiere. Bueno, pasos para empezar, el número 1, tenemos lo que es el corazón limpio. Igual como cuando vamos a plantar una semilla o una planta, nos tenemos que asegurar que ese terreno esté limpio para que nuestra planta pueda crecer sin ningún problema. Igual nuestro jardín, veámoslo así. Ocupamos un corazón limpio para que Dios pueda habitar en él. En Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Luego, en Salmos 119:9 nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Eso no es solo para los jóvenes, es para todos en general. Entonces, si queremos guardar y limpiar ese corazón para que Dios pueda habitar ahí, es necesario guardar su palabra. ¿Qué es su palabra? La Biblia. Paso número 2. Plantar. Una vez que ya nosotros hemos limpiado el terreno, podemos plantar lo que queremos que crezca ahí. Si queremos que Dios esté siempre en nuestro corazón, debemos plantar sus leyes en nuestro corazón. En Salmos 1, del 1 al 3 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ok, así como dice este salmo, tenemos que saber que si plantamos en nuestro corazón sus leyes y seguimos sus mandamientos, seremos como un huerto próspero, como un huerto. Siempre vamos a estar a la luz de la palabra de Dios, vamos a estar haciendo lo que a Él le agrada y Él va a hacer que ese jardín prospere, porque ese es su plan. Luego tenemos el paso número 3. En ese paso yo puse dar fruto. Así como cuando tenemos una planta y esperamos, la sembramos con fe de que esa planta dé fruto, ¿verdad? Para el día de mañana poder comer de ese fruto. ¿Cómo damos fruto nosotros? ¿Ok? Entonces, tenemos Gálatas 5, 19, 23 y nos dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok, entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que dar los siguientes frutos: tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ok? Esto revelará que nuestro jardín está creciendo correctamente. Tener estas características, estos frutos. En el paso número 4 puse cortar las malezas. ¿Ok? Igual, nuestra planta tiene que ser podada, ¿verdad? Cuando tenemos una plantita o un huerto, necesitamos estar quitando aquellas hierbas malas que no permiten que nuestras plantas se puedan desarrollar de la mejor manera. Al igual así es nuestro corazón. Tenemos que quitar muchas cosas que no están bien para que nuestro jardín pueda florecer y dar fruto. En Gálatas 5, 19, 23 nos dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya
os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que eso es muy importante porque este versículo nos habla de pecados, ¿verdad? Que no son agradables para Dios y que son obras de la carne, ¿ok? Tenemos que saber si estamos viviendo en la carne o estamos viviendo en el Espíritu de Dios. Entonces, todas esas cosas nos apartan de la voluntad de Dios, nos apartan de su propósito. Y esas son las cosas que tenemos que cortar para poder tener un jardín agradable. ¿Ok? En el paso número 5 puse buena tierra. Igual, cuando nosotros vamos a plantar, tenemos que asegurarnos de que esa tierra sea fértil, de que esa tierra esté bien abonada, ya que si no es así, muy probablemente nuestra planta no pueda tener los requerimientos que necesita para crecer sana. Igual así es nuestro jardín. Y por eso les quise traer la parábola del sembrador. Jesús hablaba por parábolas, ¿verdad? Es parte de la forma de él, de la que él nos explicaba muchas cosas. La base bíblica de esta parábola está en Mateo 13, del 3 al 9, y después del 18 al 23, Jesús explica la parábola. ¿Ok? Bueno, voy a leerla. Dice que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en las piedras, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto a cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. Ok, bueno, vamos a explicar paso a paso, ahora luego qué significa dónde cayó cada semilla. La que cayó junto al camino, ok, dice que es el que oye y no entiende. Y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, ok. Entonces el pájaro viene a representar eso, lo que quita la semilla, ¿verdad? Se lleva la semilla y esa semilla no pudo crecer, ¿ok? E igual con nuestro corazón, a veces podemos escuchar la palabra de Dios y no entendemos. Y dijimos, bueno, ya no entendí, me quedo así. Pero siempre tenemos que tratar de que si hay algo que no entendemos, preguntemos. O si hay algo que no entendemos, busquemos a alguien que sabe más y esa persona nos puede ayudar. Porque si no entendemos lo que Dios nos está diciendo, no vamos a poder seguir el ritmo de lo que Él quiere, de la palabra, y vamos a tener que perder eso, ¿verdad? Vamos a dejar esa palabra que se vaya. Así es como se explica esta primera parte. Luego está las semillas que cayeron en pedregales. Jesús dice que y explica, ¿verdad? Que el que cae en pedregales es el que oye y recibe con gozo la palabra, pero cuando viene la aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En este punto quiero decirles que muchas veces sabemos, ¿verdad?, bien lo que Dios dice y ordena y lo que a Dios le gusta, pero cuando nos sentimos presionados por otras personas o tenemos un problema, se nos olvida lo que Dios dijo, ¿verdad? Y tropezamos. O sea, no seguimos al pie de la letra la palabra de Dios. Luego tenemos la semilla que cayó en espinos, ¿ok? Aquí nos dice Jesús que es la persona que oye la palabra, pero el afán de este siglo y engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ok, los espinos. Las plantas con espinas son plantas que crecen en lugares secos, ¿verdad? Donde no hay condiciones adecuadas para todas las plantas. Ellas pueden sobrevivir con poca agua. Sin embargo, ¿qué pasa si tiramos una semilla a la par de una planta de espinos, ¿verdad? Esa tierra va a estar seca. Esa semilla no va a poder crecer bien en ese lugar. Y así podríamos ser nosotros también. Todos los días tenemos cientos de cosas que hacer, ¿verdad? Ese es el afán de este siglo.
y el engaño de las riquezas. Muchas veces pasamos todo el día trabajando, limpiando la casa, no tenemos un segundo o unos minutos para dedicarle a Dios o no tenemos tiempo para leer la Biblia. Pero es importante que podamos sacar ese tiempo para poder leer su palabra, porque si no, estamos viviendo una vida en vanidad, ¿verdad? No estamos cultivando nuestro jardín. Luego está la semilla que cayó en buena tierra. Esta es la persona que oye y entiende la palabra, ¿ok? Muy importante entenderla. Y si uno la entiende, da fruto, porque dice que da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La comparación es con espigas, entonces algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 por semilla y otras 30 por semilla, ¿ok? No todos van a dar la misma cantidad de fruto, pero vamos a dar fruto si oímos y entendemos la palabra, ¿ok? ¿Qué me quiere decir esto? Que nuestro corazón es la tierra, la semilla es la palabra de Dios. Y lo que pasa con la palabra de Dios en nuestro corazón puede tener diversos destinos. Y nosotros somos los que debemos luchar porque la palabra dé fruto, ¿verdad? Por eso es tan importante entender la palabra de Dios. No solo leer por leer, sino leer para entender, que es diferente. Y en el último paso, ya para terminar, yo puse esperar la lluvia, ¿ok? Porque nosotros hacemos nuestra parte, pero la otra parte la hace Dios. Igual las plantas están esperando esa lluvia que solo Dios sabe cuándo va a llover. En Isaías 55:10 dice lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, nuestra vida está totalmente en las manos de Dios. Nosotros hacemos nuestra parte, pero Dios es el que prospera esa palabra. Dios es el que da la lluvia a nuestro jardín, a nuestro corazón. Y la lluvia va a hacer que nuestros frutos puedan germinar y así ser el jardín que Dios quiere y el jardín que Dios espera. Y para terminar, quiero terminar con esto. Dios hará llover sobre la tierra de nuestro corazón. ¿Ok? Si usted tiene fe y espera en Dios, Él va a hacer prosperar su jardín. Cuando usted sienta que se encuentra en un momento difícil, la palabra de Dios va a dar fruto en usted y usted va a sentir esa paz de Dios. Así que le animo a que siga leyendo, siga estudiando la Biblia y esperando en Dios, porque Él va a hacer llover sobre la tierra de su corazón.